frecuentemente nos enfrentamos. La endotropia, de hecho, es más frecuente que la isotropia. Y vamos pues a comenzar hablando acerca de la endotropia. Este pues es un tipo de desviación donde los ojos se dirigen hacia adentro. Es el más frecuente en niños y puede ser causado, como lo vimos en lo de las causas de estrés, por muchos factores. Y se sigue estudiando, se sigue profundizando, porque en el estrabismo se ha visto que hay relación con muchas alteraciones, no solamente evidentes como de los pares craneales o del cerebro, sino algunas otras incluso con alteraciones del tipo del desarrollo en general, mentales. Pero digamos que lo más frecuente es que puede ser causado por factores inervacionales o por factores mecánicos. Cuando yo hablo de mecánicos me refiero a la parte anatómica, óptica, a la parte de los músculos, anatómica de los músculos. Endoforia y endotropia intermitente, o sea, no nos vamos a desvincular de todo de las forias. ¿Recuerdan ustedes cuál es como la diferencia principal entre una foria y una atropia? Aparte de que pues la una es latente y la otra manifiesta. ¿En qué radica que yo tenga? No necesariamente, la foria no necesariamente es fisiológica, ¿sí? Pero lo que yo quiero que siempre tengan presente y que les he mencionado frecuentemente es que el paciente que tiene foria es porque su mecanismo de fusión le permite mantener la alineación de los ejes visuales, ¿sí? Que aunque no haya un equilibrio perfecto, él logra que pues, sus fobias apunten hacia el mismo objeto de interés y que se pueda lograr esa fusión de las imágenes. Mientras que la persona que tiene tropia, pues ese mecanismo de fusión no está trabajando adecuadamente. Y en el caso de las tropias intermitentes, pues es como que el mecanismo de fusión está ahí peleando por ratos y por ratos pierde la batalla, ¿no? Ayer, por ejemplo, entre las pacientes que valoramos en clínica con sexto, una paciente, usuaria de corrección óptica, tiene una miopía con astigmatismo significativas, y a pesar de la corrección óptica, ella para visión cercana tiene momentos en que está haciendo exotropia, ¿sí? Una exotropia intermitente. Tanto para la endoforia como para la endotropia intermitente se ha visto que las causas son las mismas. Hay una acomodativa y ojo, no es porque esté funcionando mal la acomodación, es porque hay un defecto refractivo que ayuda a usar más la acomodación de lo que realmente es. Obviamente yo sé que si mi paciente está haciendo un exceso de acomodación, pues puede hacer una endodesviación, pero hay que tener en cuenta que esos pacientes que son hipermétropes, que no están utilizando su corrección óptica o que la fórmula está de pronto parcializada, se ven obligados a utilizar más la acomodación de lo que deberían y por lo tanto pues evocan más convergencia. Esto lo estoy viendo cada vez más frecuente. Pacientes que tienen pequeñas hipermetropías no corregidas y al hacer la valoración motora tienen endoforia y generalmente son muy sintomáticos. Cefaleas, somnolencia, cansancio pronto después de hacer actividades en visión de cerca. Y a veces de pronto, porque como solo es una foria, lo subestimamos. También pues tenemos obviamente causas no acomodativas, factores inervacionales. Digamos que los factores inervacionales, pues es más difícil que yo tenga una endoforia si tengo una parálisis del recto lateral. Lo más seguro es que voy a tener
una atrofia, ¿sí? Pero en casos donde, digamos, es una paresia leve, es que no es tan frecuente, ¿no? Que es una paresia leve, paraliza completo, pero como que esas afecciones ligeras, parciales, no es tan fácil de hallar. Pero pues también puede ser otra causa. Y algo que pues es común, obviamente la visión binocular y el grado más alto de la visión binocular, que es la estereopsis, pues se va a ver afectado. ¿Cuáles son los 3 grados de la visión binocular? Los 3 grados de la visión binocular. ¿Percepción qué? ¿Y? Fusión, percepción simultánea y estereopsis. ¿Sí? En orden, ¿cuál es la primera? Percepción simultánea. ¿Qué entiendes tú por percepción simultánea? No necesariamente. ¿Qué entiendes, Tatiana, tú por percepción simultánea? Brian, ¿qué opinas? ¿Para ti qué es percepción simultánea? Pues yo creo que es como lo que se perciba de la misma manera al mismo tiempo. De la misma manera, al mismo tiempo. Bueno, básicamente es al mismo tiempo. No necesariamente de la misma manera. ¿Sí? O sea, percibir simultáneamente es que mis 2 ojos conecten al mismo tiempo con el cerebro llevando información. Puede que sea la misma información, puede que sea diferente. ¿Sí? Si yo tengo uno de mis ojos desviado y tengo diplopia, estoy percibiendo simultáneamente. O sea, no implica la fusión. Ah, lograste llegar. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien. No sé si de pronto tienen por ahí, sobre todo las niñas, tienen un espejito de esos de cosmetiquera. Saquen el espejito. Nuestra visión binocular. ¿Cómo compruebo yo, por ejemplo, una manera fácil que percibo simultáneamente? Si yo tomo un espejo y lo coloco frente a uno de los ojos con una angulación más o menos de unos 45 grados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el espejo se me está reflejando esa ventana y yo estoy observando a Natalia que acaba de llegar y yo veo a Natalia dentro de la ventana. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo simultáneamente. Entonces quiero que experimenten eso con el espejito. Ahí se lo más alto se lo va. Mírame a mí y lo que ves por el espejo se va a ver superpuesto a mí. Lo van circulando para que todos puedan observar. Hay que ponerlo con una a nivel de la nariz, como con una angulación. De lo del espejo, con lo que usted está viendo. Pero se tiene que ser mirando el frente. Reflejando en el espejo, lo vas a observar superpuesto a la pantalla. ¿Sí? ¿Qué estamos como simulando ahí? ¿Qué pasaría si mis ojos se desviaran? Con un ojo yo estoy dirigiendo la mirada hacia el frente y si el otro ojo está desviado, pues él está recibiendo una información totalmente diferente del resto del campo visual. Entonces yo hago algo y es superponer las 2 imágenes, pero a eso se le llama confusión, porque no son imágenes complementarias, no son imágenes que yo pueda fusionar. ¿Quién más quiere experimentar lo del espejito? ¿Le dieron náuseas? Sí. Claro, eso es para que, por ejemplo, comprendan a sus pacientes. Es que cuando una persona sufre un estrabismo de manera súbita, repentina, que produce diplopia, no solamente hay diplopia, hay 2 fenómenos, hay diplopia y confusión. ¿Sí? Yo veo 2 imágenes de lo que es mi interés
pero además la imagen que está cayendo en la fobia del ojo desviado se va a superponer a la del ojo fijador y eso me va a provocar lo que estaban experimentando ahí, que es la confusión, ¿sí? De los pacientes que tienen endoforia y endotropia, incluso con las forias, o sea, yo no necesito que el ojo esté desviado para que la estereopsis se disminuya, incluso con las forias puedo tener disminución de la estereopsis. ¿Qué síntomas pueden presentar los pacientes? Entonces ya habíamos hablado, por ejemplo, de diplopia ocasional, y pues esta se puede presentar en las desviaciones intermitentes. Pero por ejemplo, esos pacientes que ustedes les ven endoforia en el examen, pregúntenle, ¿a veces ves doble? Muchos de ellos dicen que sí. Por ejemplo, cuando tienen sueño, cuando están cansados y empiezan a ver doble, cuando se acaban de levantar por la mañana, cuando llevan mucho tiempo trabajando en la visión de cerca, a veces tienen esa manifestación de diplopia. Les había comentado, la astenopia es algo muy frecuente, ¿sí? Relacionado con la endoforia y con la endotropia. La correspondencia sensorial anómala se desarrolla cuando la aparición es temprana. Yo no espero en una foria que haya correspondencia anómala, más en nuestra vida, ¿sí? Y hay que hacer para su valoración no solamente pues, la técnica del coverte, sino utilizar un estímulo adecuado de acomodación. Y vuelvo y lo recalco, el objeto de fijación debe ser proporcional a la agudeza visual del paciente. Si mi paciente tiene muy buena agudeza visual y yo le pongo un estímulo que es así de grande, pues no le estoy facilitando la activación de la acomodación, pues eso me puede dar resultados diferentes a lo que realmente el paciente tiene. En una época, no sé si todavía pase, frecuentemente algunos profesionales utilizaban la luz del transiluminador para hacer el cover test. Resulta que no es un estímulo apropiado, porque la luz no genera respuesta acomodativa efectiva. Entonces esos pacientes que tienen endoforia se pueden ver ortofóricos, incluso se pueden ver exofóricos. Entonces el paciente queda mal diagnosticado. Yo cuando tengo pacientes con endoforias pequeñas y les corrijo, yo trato de ponerles el mayor positivo posible que me acepten de su fórmula en el subjetivo. Y quedo tranquila cuando al hacer cover test, el paciente no solamente me queda orto, sino ojalá con una pequeña exoforia, que es lo fisiológico, es lo esperado. Bueno. Tratamiento. Corrección óptica. Lo primero que yo tengo que revisar es esa corrección óptica. En algunos casos puede que sea necesario utilizar corrección prismática. Y por supuesto, si el paciente tiene alteración de sus vergencias, de su PPC, incluso de la amplitud de acomodación, hay que tratarlo. Porque a veces pensamos que si estimulamos la acomodación por ese engranaje que nosotros tenemos, ese concepto ya de que es que si yo acomodo converjo. No, fíjense que los pacientes, ahí más adelante vamos a ver algo que se llama la endotropia hipoacomodativa. Los pacientes que no tienen la acomodación dentro de lo esperado, sino que está por debajo, pueden hacer endodesviaciones, aunque suene ilógico,
¿sí? Porque es un extraño. En niños, importantísimo, ¿no? Que tengamos eso presente. Yo tengo una paciente que es mi paciente desde hace por ahí unos 6 años, tal vez así, ya empezó a ser paciente aquí en pandemia. La niña estaba con endotropia, usuaria de corrección óptica, y al hacerle el examen tenía la agudeza visual disminuida en ambos ojos, un poco más en el ojo estrábico. Estaba con una corrección hipermetrópica parcial y tenía endotropia. Cuando le hice la cicloplegia, la niña estaba hipocorregida, como 3 dioptrías en cada ojo. Yo le ajusté la fórmula y a pesar de que pues la niña venía utilizando corrección óptica, como nunca fue la corrección full total, la niña no desarrolló estereopsis. Y todavía tengo la esperanza de que a ver si algún día pasa, porque yo a ella la tengo con prismas, compensando el residual de la desviación con su full corrección, y le he hecho tratamiento de agudeza visual. Ella, su ojo estrábico no alcanzó exactamente el 20/20, pero el 20/30, ¿sí? Y pues con el último control que le hice después de 6 meses de la última corrección, como yo la tengo con algo de prismas, ella está bien, la corrección está bien alineada, la agudeza visual está en el máximo que pudimos lograr con la terapia. La niña no logró percepción simultánea ni fusión, ya tiene fusión, pero no ha logrado estereopsis, y ya la niña tiene 11 años, 12 años. No sé si lo logremos. Alguna vez leí un cuento muy bonito escrito por una mamá de un paciente. La mamá tenía estrabismo, su hijo tenía estrabismo, y la mamá pues ella la manejaron muy tardíamente y no tuvo buenos resultados. Ella pues debido a esa experiencia le puso pues como todo el empeño en que su hijo fuera manejado tempranamente, mucha terapia, no sé qué. El niño pues había logrado buenos resultados de agudeza visual, pero no a las pruebas de estereopsis no veía en 3D. Entonces la historia de la mamá va a que un buen día el niño estaba acostado en la camita y de repente pegó un grito y salió corriendo y le dijo a la mamá: mamá, es que el ventilador se me va a caer encima. Ventilador que tenía en el techo de la habitación. ¿Qué pasó? Que el niño vio en 3D. Entonces la mamá quedó súper feliz porque su hijo sí logró desarrollar estereopsis, pero fue así como espontáneo, después de mucho tiempo de terapias y de manejo de su condición. Bueno. La clasificación de la endotropia, ustedes pueden encontrar varias clasificaciones en varios libros. Esta proviene del libro de Von Orden, que es para nosotros pues una de nuestras Biblias de la visión binocular y del estrabismo. No vamos a ver absolutamente todas, digamos que algunas de las más frecuentes y más representativas que son importantes de identificar. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los estrabismos el manejo depende de la causa. Y en la cuestión de los refractivos, de los que son producidos por acomodación o por defecto refractivo, el manejo es típicamente óptico. No son buenos candidatos para cirugía porque puede que al comienzo queden bien, pero con el tiempo ya no van a mantenerse. Nuestra infantil o congénita. Ahora se utiliza más el término infantil. Es esa endotropia que aparece dentro de los primeros 6 meses de vida y tiene casi siempre antecedentes familiares, donde hay algún otro
miembro, especialmente padres o hermanos, con estrabismo. Son desviaciones de ángulos grandes, 50 dioptrías o más. Los ángulos pueden ser variables, o sea, con variables me refiero a que la desviación puede que fluctúe un poco en la cantidad cuando uno hace la valoración. Y no está fuertemente asociada con problemas acomodativos, con defectos refractivos, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, pues siempre se debe hacer la valoración bajo ciclopenia, por lo menos la primera vez. Aquí vamos a empezar a hablar de otras alteraciones asociadas a los estrabismos, como por ejemplo, frecuentemente, es más del ojo izquierdo, digamos que no se tiene muy claro por qué. Estadísticamente se ha determinado que los estrabismos tienen una mayor prevalencia o mayor incidencia del ojo izquierdo. Puede que tenga que ver con que la mayoría de la población es diestra, ¿sí? Que nuestro desarrollo tiende más hacia el diestro que zurdo. Y que se puede asociar, como les decía, a otras alteraciones como la hiperfunción de los oblicuos inferiores. Hasta el momento, lo que nosotros hemos visto en las prácticas abajo de cuadro de medidas, no habíamos mencionado mucho lo de la hiperfunción de oblicuos inferiores, y les dije, con los oblicuos vamos a concentrarnos en su función vertical. Que el oblicuo inferior es elevador y que el oblicuo superior es depresor, ¿sí? Esa tercera función que tienen ellos de abductores, que no es que sirva para mucho, cuando están hiperfuncionantes, ahí sí va a salir a reducir, ¿sí? Vamos a ver más adelantico en qué consisten esas hiperfunciones de oblicuos inferiores, porque se pueden presentar de dos maneras principalmente. Muy frecuente en ambliopía en las endotrofias infantiles, porque casi siempre es unilateral el estrabismo. El manejo temprano no necesariamente quiere decir cirugía, ojalá, ¿no? Si se puede operar tempranamente, mejor, porque pues nos ayuda un poquito más con el desarrollo de la visión binocular. Pero el manejo temprano quiere decir si necesita corrección óptica, póngale la corrección óptica lo más pronto posible. Haga el tratamiento de la ambliopía. Esa es como la prioridad del manejo temprano. Ahora sí vamos a ver acá en una imagen en qué consiste la hiperfunción de los oblicuos inferiores. Esta es una de las formas en que se puede presentar. Cuando el paciente lo llevamos a hacer miradas horizontales, el ojo del lado contrario se sube, hace una hipertrofia. Entonces es lo que vemos acá, cuando el paciente, perdón, ahí como la imagen está pixelada, cuando uno observa, lleva al paciente a observar a la mirada hacia la dextro, el ojo izquierdo hace una hipertrofia. Y ocurre lo mismo en la mirada hacia la levo. Ahí pues sería hiperfunción de ambos oblicuos inferiores. Ahí estaríamos viendo una hiperfunción de la función elevadora. ¿Sí? Esta paciente, ahí estamos viendo, se hizo los movimientos hacia levo, ¿sí? Elevación y depresión, y pues digamos que los ojos se ven hacer como la excursión de manera más o menos alineada.
Ahora vamos hacia la dextro. Observen cómo el ojo izquierdo va subiendo. Si desde que ella empezó a hacer el movimiento hacia la dextro, el ojo izquierdo comenzó a subir. Y obviamente en esa posición, en la mirada dextro-supra, arriba ahí, pues se va a acentuar un poco más la desviación. Obviamente no todos los pacientes la tienen que tener así de severa, de clara. Eso se marca pues con cruces de hiperfunción. Si tenemos una leve, es una cruz. Esa no es como tan fácil de cuantificar como las hipofunciones, ¿no? Uno tiene como referencia la línea media, si llegó a la línea media, si pasó, si no. Digamos que con las hiperfunciones es un poquito más como, a mi parecer, esta está como severa, entonces pongámosle 4 cruces. Y en la mirada hacia abajo, miren que la excursión hacia abajo es normal. La mirada a la dextro e infra. Vamos a verlo una vez más. El levo, no tuvimos alteración. Y se presenta el dextro. Dextro y dextro sur. Y a la mirada hacia abajo, pues ya no está presente. No se tiene muy claro cuál es el origen de la hiperfunción. Por lo general se cree más que lo que pasó primero inicialmente era que el oblicuo superior era parético y que la hiperfunción es la consecuencia. Sí, recuerden que cuando hay una parecia del músculo, su antagonista se vuelve hiperfuncional. Entonces parece que ese es como el origen, más que tenga como una inervación exagerada como tal. La otra situación, el otro caso que se puede presentar es el que se conoce como el síndrome B. Este paciente, en posición primaria de mirada, él tiene una pequeña exotropia. Por momentos pudiera parecer que está alineado, pero él tiene una pequeña exotropia. Y vamos a observar lo que pasa. Vamos hacia arriba. Es que pasó en esa posición de mirada, la exotropia se acentuó, ¿sí? Se ve más grande. Ojo, no es solamente que se vea más grande, sino que yo, por el cuadro de medidas, cuando cuantifico, tengo esa diferencia significativa de que es más cantidad de desviación en esas miradas hacia arriba. Brian, el uniforme, por favor. Ahora vamos hacia el otro lado. Ahí vamos hacia arriba. Y nuevamente tenemos una ampliación de la desviación. Ahí pues nosotros podemos hablar de una hiperfunción de los oblicuos inferiores, de ambos. ¿Sí? Y de ahí sale lo que se denomina un patrón alfabético en B. ¿Por qué se le llama en B? Porque los ojos, inferiores, de abajo hacia arriba, lo contrario, presentan una mayor apertura.
Para el caso de la exotropia significa que aumenta, pero para la endotropia sería que disminuye. ¿Sí? Porque estamos en el tema de endotropia, solo que es que no tengo ejemplos propiamente de síndrome B en endo, pero obviamente si yo tengo los ojos desviados hacia adentro, cuando voy mirando hacia arriba se abren, pues es una disminución de su endodesviación. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? ¿Quién no tiene claro? Dime, Sandra. Ya, voy a... Yo no entiendo, ya ni pongo comentarios. Ay, como es un capaz. Bueno, al menos que no me ponga, pero que esté que tiene además una hiperfunción de oblicuos, pero que la hiperfunción se manifiesta con un vertical. Entonces el paciente en posición primaria de mirada va a tener solo la endotropia. Y como vimos, cuando él hace la expulsión lateral, el ojo contralateral es el que hace la hipertropia. Entonces al observar hacia la derecha tendríamos una hipertropia del ojo izquierdo. Y cuando va hacia la izquierda, entonces se intercambia. Ahí ya el que hace el estrabismo hacia arriba, pues es el ojo derecho. Yo lo veo con una sonrisita sospechosa. Bueno. no le explico al otro. ¿Eso lo entiendes, Santiago? Sí. Y que lo vimos pues obviamente aquí la paciente no tendría la vertical acá, sino solamente en la mirada del dextro, porque ella hacia la izquierda no presentó la hiperfunción del oblicuo inferior derecho. Aquí tenemos una representación de cómo sería un patrón alfabético. Entonces, cuando tenemos una desviación endo que disminuye, como les decía, los ojos están presentando más apertura en la mirada hacia arriba. Entonces, como van de abajo hacia arriba, disminuyendo la desviación, ese sería un patrón en V. Y el patrón en A, pues es lo contrario. En este caso la desviación es más pronunciada en la mirada hacia arriba, y a medida que el paciente va mirando hacia abajo, la desviación va disminuyendo, o sea, los ojos se van abriendo. Digamos que esos son los dos principales. En el patrón en B, los que están involucrados son los oblicuos inferiores hiperfuncionando, mientras que en el patrón en A son los oblicuos superiores. La más frecuente es esta, la de oblicuos inferiores. ¿Qué posibles patrones tenemos? Entonces están el B, el A, el X, el Y y el lambda. Si hablamos de endotropia, no estamos hablando de endotropia. En un patrón en B hay mayor desviación en la mirada hacia abajo que en la mirada hacia arriba. En un patrón en A, que son los dos que tenemos representados acá, entonces la desviación es mayor arriba, la misma letra nos muestra dónde está más cerrada la letra, arriba. Entonces los ojos están más juntos arriba y van separándose cuando va mirando hacia abajo.
¿Cómo sería en X? La mitad. Sí, la mitad. No que más desviación haya, sino que hay antes más desviación en la endotropia. Los ojos están más juntos cuando mira de frente, pero cuando mira hacia arriba se abre y cuando mira hacia abajo también se abre. ¿Sí? Son esos dos combinados. Sí. En el patrón en X el paciente tiene tanto hiperfunción de los oblicuos inferiores como hiperfunción de los oblicuos superiores. ¿Sí? Pero esa tiene causas muy rara de ver. Sí, no es tan frecuente. No es tan frecuente. Es que no recuerdo el nombre, pero había una patología que era un síndrome de Sima que tenía que ver algo así con los movimientos oculares. Creo que era el Lambert-Eaton tiene que ver con eso. ¿Cuál? El Lambert-Eaton. No sé de cuál me hablas. Creo que era uno que tenía como los problemas Prende leche. Sí, pues como te digo, las congénitas o estas que se denominan también infantiles frecuentemente tienen hiperfunciones y sí, los síndromes pueden tener hiperfunciones de varios músculos. Por ejemplo, los que son las disostosis craniofaciales frecuentemente están asociadas con, y no realmente hiperfunciones, sino que cuando cambia la angulación de los músculos se les cambia la función. ¿Cómo sería un Y? Hacia afuera, aumenta. Hacia abajo. Supongamos que tiene posición primaria que tiene una endotropia derecha de 30. Exactamente. Abajo tendría lo mismo. Y arriba, ¿qué pasa con disminuye? Sí. En la de arriba, pongamos que por ejemplo tiene endotropia derecha de 10. ¿Cómo la diferencia uno del síndrome B? Porque en la del B sí hay cambio en todas las posiciones. Ah, perdón, esta es la de B. Aquí hay más que aquí y que acá. En cambio están igual las dos. Hay un cambio progresivo. En cambio aquí estas dos, la infra y la posición primaria, no tuvieron cambio solamente arriba. Y entonces, ¿cómo sería la lambda? Arriba igual, medio igual. Posición primaria. Les pongo que aquí en posición en elevación tiene endotropia derecha de 30, que aquí en posición primaria tiene 30 y que acá disminuye. Ese sería como el comportamiento de los principales síndromes alfabéticos en la endotropia. Exactamente. Con la X pues, se invertiría el patrón. Ustedes saben que en optometría puedo hacer eso. Sí. Otra alteración que se puede ver asociada especialmente con los estrabismos de aparición muy temprana, los estrabismos infantiles, se le conoce como la DVD o divergencia vertical disociada. La divergencia vertical disociada es una alteración de la motilidad ocular que va en contra de las leyes de inervación. ¿Por qué necesitaba yo que ustedes asimilaran completamente las leyes de inervación? Porque, para que entiendan cuándo no se cumple la ley de inervación. Entonces, en este tipo de estrabismo, aquí tenemos como una simulación, una animación, que aquí al paciente espontáneamente se le desvía un ojo hacia arriba. ¿Okay?
Puede estar asociada con estrabismo como puede que no. Es más raro encontrarla sin estrabismo. Y vamos a ver en el video con el paciente qué sucede. Este pacientico lo vimos hace mucho tiempo en una brigada. Aquí en posición primaria de mirada, no sé si lo alcanzan a notar, este ojo está un poquitico hacia arriba. Ah, sí, está un poquito. Ah, tiene la cabeza así. Miren lo que sucede cuando se ocluye el ojo izquierdo y quitamos el oclusor. Hacia arriba. Vieron que la desviación se acentuó y cuando se quita el oclusor, el ojo regresa hacia abajo. Ahora estamos haciendo en el ojo derecho. ¿Qué hace el ojo derecho? Baja. También baja. Sí, lo mismo. Lo esperado es que si el ojo izquierdo baja, pues el derecho suba, ¿sí? Porque ese es el comportamiento normal de las leyes de inervación. Pero en las DVDs, el ojo que se ocluye, después de desocluirlo, siempre baja. O sea, cuando yo lo tapo, él se desvía hacia arriba. Y al quitar el oclusor, regresa a su posición del frente. Vamos a ver nuevamente desde el comienzo. En el ojo izquierdo es bastante notorio, ¿cierto? En el ojo derecho pasa lo mismo, solo que es un poquito más discreto. Entonces, otra característica que tienen las DVDs es que son asimétricas. Cuando ustedes tengan pacientes que el papá o la mamá le dice, es que el niño a veces se le desvía un ojo para arriba, casi que póngale la firma que eso es una DVD. Las DVDs ellas se pueden descompensar, a veces se descompensan sin haberles hecho nada, otras veces se descompensan después de la cirugía de estrabismo. Cuando ella se descompensa y se vuelve constante, lo que tienen que hacer generalmente es operar como si fuera un estrabismo vertical. Hay cirugías diseñadas para manejar la DVD. Que las hagan en nuestro medio, en nuestro país, yo creo que muy poco. Porque eso pues lo asume, no simplemente un oftalmólogo, sino que tiene que ser estrabólogo, tiene que tener la especialidad en estrabólogo. Porque para corregir las DVDs tienen que intervenir los oblicuos. Generalmente lo hacen interviniendo los oblicuos. El movimiento real de la desviación es el siguiente. El ojo que se cubre hace un movimiento hacia arriba, hace una exciclotorsión y sale. Y cuando se desocluye o se tapa el otro, él regresa y hace todo el movimiento al contrario. ¿Sí? Entra en ciclotorsión y baja. Lo más notorio es el movimiento vertical. Eso es lo que uno más nítidamente puede observar. ¿Cómo se mide una DVD? Colocándole al paciente prismas
de base inferior a ambos ojos, que pueden ser de diferente cantidad porque, como les dije, las DVDs son muy asimétricas en su mayoría. ¿Preguntas? Yo puedo referir a No, son asintomáticos. O sea, lo único que refieren es eso, que es que un ojo se les va a pasar. Casi siempre es eso. Porque como es una condición de muy temprana aparición, el paciente tiene anotaciones sensoriales. No presentan el flojo. Está como un poquito de inclinación de cabeza, aunque no es que sea frecuente que tengan posiciones compensatorias. Aquí, en esta imagen, pues van a ver precisamente lo que ocurre. Aquí lo hicieron con un oclusor translúcido. Ese oclusor translúcido se llama el oclusor de Spillman. Cuando se ocluye uno de los ojos, ese ojo, mira, hace una desviación hacia arriba. Sucede tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Por eso es que les digo que se comporta contrario a las leyes de observación. Señor. ¿Es de lo que de quién? Spillman. Spillman. Es con doble L, cuando ustedes tienen pacientes en los cuales se sospecha de DVD, hay que tener en cuenta que al hacer los movimientos laterales se puede confundir con una hiperfunción de oblicuos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente, usted lo llama a mirar lateralmente, si la nariz le tapa el otro ojo, ese ojo se sube. Entonces parece a la hiperfunción de oblicuos. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. La DVD se puede cuantificar dependiendo de cuánto se desvía. Que si es un poco más de 5 dioptrías, entonces son más 1, de 10 dioptrías son más 2, de 15, de 20. Pero yo he visto más grandes de 35. Bueno. Esta paciente que ustedes van a ver acá tiene combinación de varias alteraciones. Tiene endotropia, tiene DVD y tiene nistagmus. ¿Que cómo se diferencian todos? Sí, se ven. Solo que es que ahí le hicieron alternante. Pero, ¿sí ven? Bajó, baja, ¿sí? Sale de la endotropia y fuera de eso tiene su movimiento nistagmus. Se pueden diferenciar todos y es posible medir la desviación. Porque a veces me preguntan, ¿y cuando hay nistagmus se puede medir la desviación? Sí. ¿Se dan cuenta ustedes que a través de la observación se puede diferenciar qué es del nistagmo y qué es del estrabismo? Endotropia del derecho, bueno, hicieron alternante, pero se ve que ambos ojos bajan, solo que baja más el derecho que el izquierdo, y ahí están
nistagmo. La paciente tiene fijación central. ¿Sí? Solamente que en el nistagmo nosotros hablamos de fijación central nistágmica o fijación excéntrica nistágmica. Porque cuando ustedes observan en el fondo del ojo la fijación, se ve el patrón del movimiento. El mismo que se ve por fuera, allá adentro se ve la fijación. ¿Preguntas? Entonces, alteraciones que podemos encontrar con la endotropia infantil, el nistagmo, las hiperfunciones de oblicuos y la DVD. Este otro estrabismo también es de aparición temprana y se le denomina el síndrome de limitación de la abducción. Es cuando ustedes ven niños que tienen los dos ojitos desviados hacia adentro. Son desviaciones obviamente de ángulos grandes. Pero eso no quiere decir que el niño no pueda fijar. Lo que pasa es que lo hacen, como dice acá, fijación cruzada. Si yo tengo mis dos ojos desviados hacia adentro, lo que está en mi campo visual derecho lo observaré con el ojo izquierdo y viceversa. Son niños que generalmente para fijar lo que está de frente te hacen giros de la cara, porque los ojos no tienen movimiento hacia la abducción, están ahí, fijos hacia adentro. Hay algunos casos en los cuales la motilidad del ojo puede mejorar con la oclusión, como por ejemplo acá. Le colocaron parche y el niño empezó a mover su ojo hacia la abducción. Ahí ya se considera que no es el síndrome, sino es un pseudosíndrome de limitación de la abducción. Entonces, ese síndrome no tiene recuperación. Sea el síndrome es quirúrgico. El otro, el pseudosíndrome, es como si el niño había hecho como un espasmo de la convergencia. Aquí tenemos, miren este nene. Se ven, cuando uno lo pone a fijar completamente de frente, los dos ojitos se ven desviados hacia adentro. Ahí el reflejo, lo que pasa es que el reflejo está más descentrado en uno que en el otro. Y aquí en esta imagen, esta sí es de internet, que nos muestra cómo hace el paciente. Entonces él gira la cara pues para poder fijar. Generalmente esos pacientes tienen un buen desarrollo visual de los dos ojos, precisamente porque ellos usan un ojo y el otro, dependiendo de hacia dónde tengan que mirar. Entonces, si yo voy a mirar lo que está aquí en este campo visual, si voy a mirar a Tatiana, voy a mirar a ti, la ventana, pues yo utilizo mi ojo izquierdo para mirar allá. Profe, ¿y el consciente? Él conscientemente como que suprime la otra imagen del otro ojo. No es conscientemente, realmente el cerebro se adaptó para eso. Cuando ustedes se encuentran con desviaciones de ángulos muy grandes, lo más probable es que el paciente no tenga visión binocular. Generalmente en estos fixus o de limitación de la abducción, el paciente no tiene visión binocular porque sus ojos no comparten campo visual. Y lo mismo pasa en las exotropias de ángulo grande. El paciente se acostumbra al que él usa para mirar lo contrario, lo que está a su derecha, entonces usa el ojo derecho y a su izquierda el ojo izquierdo. Y entonces alternan de una manera totalmente espontánea. ¿Cómo la actuación de la cirugía de esos pacientes?
En el libro de Von Orden, de donde les digo que pues sale la parte de la clasificación del estrabismo, algunas de las imágenes también son tomadas de Von Orden, como esta del síndrome de limitación de la abducción, que ahí cuentan una anécdota de un paciente que tenía una exotropia de ángulo bastante grande. El paciente era ya adulto y trabajaba como repartidor de correo. Y en los Estados Unidos es como ustedes ven en las películas, ¿no? Que va el carrito del correo y entonces los buzones estaban ahí en el andén, y entonces el correo lo que hace es meter ahí y sigue ahí en su... casi no necesita ni bajarse, sino sigue ahí en el vehículo. Resulta que cuando el paciente lo operaron del estrabismo, tenía una exotropia muy grande, y lo operaron del estrabismo y lo dejaron con sus ejes visuales pues, más o menos alineados. El paciente se quejó y no le gustó el resultado de la cirugía. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que porque ahora tenía que girar la cabeza. Porque él, cuando tenía su estrabismo, con este ojo miraba la carretera y con este veía los buzones. Entonces él metía el correo y seguía. O sea, realmente los pacientes con nexo de desviación tienen un poco más de campo visual. Se amplía el campo visual por la posición de los ojos. Esta es una foto enviada por un colega graduado de aquí. Tiene las pupilas dilatadas, ¿no? Es una bebé la tienen con cicloplegia. Pero miren que ambos ojos están en endodesviación. Incluso aquí por el punto uno puede ver que hay diferencia refractiva entre los ojos. El del ojo derecho está más pálido. Y esta es una paciente adulta que vimos aquí hace muchos años en la universidad. Entonces la paciente, cuando uno la ponía completamente de frente, ninguno de sus ojos estaba fijando, porque como pueden ver ustedes, ambos ojos están desviados hacia adentro. La posición habitual de la paciente para fijar era más o menos así. Cuando yo le decía, acomódese de la forma que usted me puede ver correctamente, entonces ella se acomodaba así. Luego ellos no suelen taparse un ojo. No. Entonces son así. Normalmente los pacientes la paciente tenía la limitación de la función desde temprana o... Sí, estos son infantiles. ¿Ustedes le hacen el tratamiento de terapia de eso? No, realmente en la terapia no tienes mucho que hacer, eso es quirúrgico. Eso es quirúrgico, tanto en el manejo del estrabismo como ya después, pues, como les digo, como esos pacientes no desarrollan visión binocular, ya después tú no lo puedes hacer. Lo más probable es que no tengan casi nada de visión binocular, porque es diferente cuando tú tienes una desviación que no es muy grande. Generalmente el paciente desarrolla visión binocular periférica, pero estos pacientes no. Los pacientes con estos no son tan frecuentes los fixos, pero por ejemplo en algunas exotropias de ángulos grandes donde el paciente alterna libremente, es muy difícil saber cuál es el ojo dominante. Generalmente no tienen ojo dominante. Y a veces uno, cuando les va a hacer pruebas de dominancia, entonces el paciente dice, ¿con qué ojo le miro? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Ellos son conscientes de eso, cosa que nosotros no. ¿Sí? A pesar de que la dominancia en nosotros es algo natural, ¿no? Nosotros tenemos todos un ojo dominante, pero en esos pacientes ellos pueden decidir a voluntad con qué ojo fijan.
Hay una asociación importante, frecuente, del estrabismo con el nistagmus. No todos los nistagmus los van a ver ustedes de una vez a simple vista. Algunos de ellos salen solamente cuando se cubre los ojos, cuando está su oclusión. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque si yo voy a tratar una ambliopía, no debo hacerla la oclusión con oclusión total, ¿sí? Donde no haya estímulo de nada porque al paciente se le va a desencadenar el nistagmus. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, un paciente pediátrico él tenía como unos 7 años, que había sido valorado en otro lugar y le estaban haciendo tratamiento para la ambliopía y el niño venía utilizando parche y venía en una posición toda torcida y cuando se le quitaba el parche él se enderezaba. Qué raro, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces resulta que a la oclusión el paciente tenía nistagmus y él adoptaba posiciones compensatorias de cabeza cuando le hacían la oclusión. Entonces el manejo de la ambliopía, sí, había que manejarle la ambliopía, había que tratarle la agudeza visual, pero el tipo de oclusión que le estaban haciendo no era el adecuado. En este caso la oclusión que sería Con esos Se hace como penalización. Sí, se hace con penalización. Desde que haya como estimulación luminosa al menos de luz de ambos ojos, el nistagmus se mantiene más controlado. Dentro de eso del nistagmus con la endotropia infantil encontramos que hay el nistagmus latente que se puede manifestar también, por ejemplo, según la posición de mirada del paciente. La tendencia del paciente es que pone el ojo fijador en aducción, porque en aducción la mayoría de los nistagmus disminuyen. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene una endotropia de ojo izquierdo, él gira la cara y lleva el ojo derecho hacia adentro para que el nistagmus disminuya, porque su ojo fijador es el derecho. Y en el síndrome de Ciancia es como si el paciente realmente no tuviera endotropia, sino que él tiene un nistagmo, como les decía, cuando los ojos se ponen en aducción, la mayoría de los nistagmos disminuyen. Entonces el paciente hace un espasmo de la convergencia para amortiguar ese nistagmo, para detenerlo. Eso no es voluntario, ¿no? No es que el paciente lo está haciendo de manera voluntaria, son mecanismos que su sistema visual adopta, pero no porque yo diga que yo voy a hacer endotropia para disminuir, no es algo voluntario. Este sería también relacionado con eso, hacer mucha convergencia o mucha acomodación para bloquear ese nistagmo. Hasta ahí cómo vamos. Fácil, los de aparición muy temprana, ¿no? El infantil. Y el del síndrome de limitación de la abducción. Los asociados con el nistagmo. Es el que ahorita era que tiene la para comenzar el ácido propio para que no se pongan todos. Y este es diferente. Sí, también él hace, mire, el síndrome de bloqueo del nistagmo es que hace el paciente, hace un exceso de acomodación, produce mucha acomodación para que los ojos converjan y bloquea el nistagmo.
Menos mal. No hemos salido el texto. ¿Cómo? No hemos salido el primero. No hemos salido del primero. Bueno, vamos a ver los acomodativos y ahí dejamos el tema. ¿Sí? Estos me parecen súper importantes porque son los que les digo que se manejan con la corrección óptica. La endotropía acomodativa tiene la que se denomina refractiva y la no refractiva. La refractiva es porque está asociada a hipermetropías y la no refractiva está asociada a una relación de acomodación-convergencia alterada. ¿Qué tienen en común las endotropías acomodativas? Se consideran adquiridas. La edad de aparición tienen un rango de edad entre los 6 meses y los 7 años, pero en promedio, el niño empieza a desviar a los 2 añitos y medio o 3. Pero puede aparecer desde edades tan tempranas como los 6 meses e incluso tardíamente como los 7 años. Aparecen de manera intermitente y a veces, como precisamente como no se ven sino de vez en cuando, entonces los papás no les ponen mucha atención. Van a la consulta es cuando ya la desviación se vuelve constante. Pero ¿cuál es el problema con ellas? Que como muchas de ellas están relacionadas, o algunas de ellas están relacionadas con el efecto refractivo, el paciente no solamente viene con el estrabismo, sino priorizado también. Pueden precipitarse por algún evento traumático en el niño, no solamente por ejemplo que se haya golpeado, que se haya enfermado, sino por ejemplo que los papás se separaron, que el niño le hacen bullying en el colegio, puede suceder, ¿sí? O sea, una cuestión emocional. Y, profe, si ese profesor es emocional, ¿cómo hacen que le lo porque es lo que han determinado por estudios psicológicos de ¿sí? Antes de que avancemos un poquito más, resulta que hay un tumor que produce estrabismo y que se parece a la endotropía acomodativa. Se llama el craniofaringioma. Ese tumor, como les digo que se parece, porque también produce estrabismo, es importante que ante un paciente que empieza a desviar, si se tiene sospecha del tumor, se haga obviamente la revisión por escáner. Vean lo que les decía, frecuentemente va a estar asociada a la miopía porque sabemos que, por ejemplo, en muchos de ellos la causa es la hipermetropía y puede estar asociado con hiperfunción de los oblicuos inferiores. Profe, y con relación a lo del tumor, ¿cómo se da cuenta, pues, cómo las puede asociar con ese tumor, cómo causar la depresión? Pues, digamos que si tú no encuentras un efecto refractivo significativo y si el estrabismo no se quita con la corrección óptica, es importante que sea valorado por urología. Y es que también por la edad de aparición, que es así como tardío. Bueno, entonces vamos a empezar con ese que se llama la endotropia acomodativa refractiva o de AK normal. ¿Qué es la relación acomodación-convergencia? ¿Y qué significa decir AK normal?
o acá abajo, o acá alto. La relación entre lo que acomodamos y al mismo tiempo hacemos convergencia. La capacidad que tienen los Eso y saca unos, dependiendo de la teoría, se sacan unos valores y ya ese valor nos da un valor normal, un valor puede ser alto o bajo. Si está alto hay como una hiper, como tendencia a una hiper o si está bajo una hiper. no corresponde a la demanda. Sí, como el oído tiene la convergencia tiene la capacidad de compensar la acomodación. Yaris, para ti, ¿qué es la relación acomodación-convergencia? Bueno, el paciente, entre más se acomode, más converge. Algo así, ¿no? Ah, eso tiene un valor entre 4 y 6. Bueno, entre 4 y 6, ¿y eso qué significa? Sí, porque hay de acuerdo como el paciente por cada La relación acomodación-convergencia es una sinergia que se desarrolló entre las dos funciones, digamos que por la evolución. Nosotros los seres humanos somos algunos de las especies que tenemos los ejes visuales, perdón, los ojos frontales. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene tener los ojos frontales y no las laterales? Visión de profundidad. ¿Sí? Si yo tengo los ojos muy laterales, ¿qué tengo? Más campo visual. Pero si los tengo frontales, tengo más o mejor cálculo de las distancias. Entonces, digamos que en la evolución, los seres vivos empezaron a diferenciarse dependiendo principalmente de cuál era su forma de alimentación. Los que somos, o los que son, más que todo, especies cazadoras, que para conseguir su alimento tenían que ser muy efectivos en atrapar la presa, pues ellos tienen los ojos muy frontales, como por ejemplo en las aves de rapiña, los mamíferos, los felinos, los caninos. ¿Sí? En cambio, los animales que son la presa y que se alimentan, por ejemplo, de vegetación, pues ellos no necesitan perseguir nada, pero sí necesitan estar alerta de que no los casen, entonces los ojos de ellos son más laterales. Si uno mira una cebra, una oveja, en las aves una gallina, pues ellos tienen los ojos muy laterales, porque para ellos es más importante el campo visual. En los peces tienen los ojos muy laterales, pero es muy difícil agarrar un pez, además de que son resbalosos, ¿no? Pero ellos no puede por agarrarlos por detrás porque ellos tienen visión hasta atrás. ¿Sí? Entonces, a raíz de que nuestros ojos migraron de una posición lateral hacia el frente, que están muy frontales, pues ellos tienen dos cosas que se ejecutan cuando yo miro de cerca de manera simultánea, que es acomodar para ver nítido y converger para ver una sola imagen. Entonces estableció entre esas dos funciones una sinergia. Si yo acomodo, mis ojos responden con convergencia, y al revés, si yo hago convergencia, mis ojos responden con acomodación. Y eso es en una proporción, ¿sí? En cantidades, digamos, proporcionales. La proporción más como fácil de entender es una que se llama de ángulos métricos. Cuando yo hago una acomodación, por ejemplo,
ejemplo, para observar un objeto a 1 metro de distancia, ¿cuánto tengo que hacer de acomodación para ver nítido si soy emétrope? ¿Cuántos metros, profe? A 1 metro. Es a 1 metro. 1 metro de distancia para ¿Cuánto tengo que hacer de acomodación? 4 dioptrías No, a una dioptría. 1 dioptría de acomodación. 1 dioptría de acomodación. Para ver nítida esta florecita que está a 1 metro de distancia. Pero yo también ya tengo que hacer convergencia para ver una sola flor. Entonces, para esa distancia, si nosotros hablamos de ángulos métricos, se tiene que hacer un ángulo métrico de convergencia. Entonces, la proporción, cuando hablamos de ángulos métricos, es 1 a 1. Cuando es dioptrías prismáticas, ¿cuánto es? ¿O de qué depende? ¿De qué? Del arco, pero sí. La distancia que hay entre los ojos es importante. ¿Es importante para la cantidad de convergencia? Sí, es importante. ¿Sí? Si yo tengo los ojos muy separados, por ejemplo, te estoy observando a ti, ¿sabes? Si yo tengo los ojos muy separados, mis ojos tienen que converger mucho para verte a ti una sola. Pero si yo tengo los ojos más junticos, pues la convergencia es más pequeñita para lograr lo mismo. Entonces ustedes ven que hay algunas fórmulas que para calcular eso se tiene en cuenta la distancia peculiar del paciente. ¿Cuál específicamente? Pues la fórmula de la heteroforia para calcular el ACA. Entonces cuando hablan de un rango en que uno tiene una relación acomodación-convergencia que para llamarla normal es que por cada dioptría se converge aproximadamente entre 3 y 6 dioptrías prismáticas, pues está teniendo en cuenta eso, que algunos pacientes pueden tener los ojos más separados o otros más junticos. Esto es lo que se considera pues como el ACA normal. Entonces, si el paciente estamos hablando que tiene un ACA normal, ¿por qué desvía? Por el problema refractivo. Cuando yo tengo una hipermetropía y no estoy utilizando la corrección, ¿qué pasa con mi acomodación? ¿Cómo se comporta la acomodación en un hipermetro? Pues la que hablamos es recientemente. Dímelo, ¿qué pasa? Pues pensaría yo que él convertiría más. Pero te estoy preguntando, ¿qué pasa con la acomodación en un hipermetro que no usa su corrección? No he llegado a la convergencia, estoy apenas en la acomodación. Natalia, tú que también estuviste en esa tutoría. Sí. Claro. No, y pues tendría como, no corregido, No corregido. pues tendría como dar más. Más, para compensar su defecto refractivo. ¿Sí? Y si yo acomodo más, converjo más. ¿Sí? Pero ahí la relación se está conservando bien. Si yo tengo una hipermetropía de 4 dioptrías,
Para observar a una distancia de 33 centímetros, ¿cuánto tengo que hacer en total de acomodación? 33 centímetros. Más o menos unas 7 dioptrías. ¿Sí? Si yo acomodo 7, ¿cuánto converjo? 28. Si multiplicara por 4, ¿sí? Ah, bueno. 28. ¿Sí? Si multiplico por 6, 44. más o menos de esos valores son las endotropias acomodativas. Entonces yo converjo todo lo que me demanda mi acomodación. No estoy exagerando la acomodación, es lo que me pide mi defecto refractivo. Y por lo tanto es lo que me da como resultado la convergencia. Entonces por eso en esos pacientes la solución es corregir. Aparece, ya lo dijimos, más o menos a los 3 años. Puede que el paciente tenga sintomatología. Niñitos que se frotan mucho un ojo, que cierran un ojo, o incluso pueden de pronto decir que ven mal, que ven doble. ¿Sí? Lo que pasa es que como los coge tan pequeñitos, no siempre es tan evidente la sintomatología. Los mecanismos que contribuyen a esa desviación, la hipocorrección de la hipermetropía y que el paciente no tenga una buena divergencia funcional. Hipermetropías en promedio de 3 dioptrías, pero incluso puede ir hasta defectos refractivos de 10, aunque es menos frecuente. Los niños tan hipermétropes, como que, ay no, yo tengo que hacer demasiado esfuerzo para ver bien, entonces más bien no acomodo, y si no acomodo, pues exacto. Este que yo les puse aquí, un asterisco de 2 dioptrías, literatura más reciente dice que las endotropias acomodativas pueden comenzar con defectos refractivos menores de los que antes eran reportados. Incluso una vez un niño tuve con una acomodativa donde su hipermetropía era solamente de 1,50. Entonces, ojo con eso. El manejo, full corrección, siempre. Y para obtener la full corrección, ¿qué tengo que hacer? Y si el paciente tiene ambliopía, pues hacer el tratamiento de ambliopía de acuerdo a lo que vimos en la anterior. Cierto. ¿Eso se entendió? Muy frecuente, ustedes ponen al niño a mirar el objeto de definición, el niño hace una desviación. No tanto cuando miran de lejos, es muy evidente cuando fijan de cerca. Y si lo ponen a mirar una luz, miren lo que pasó. ¿Por qué? Entonces yo corro el riesgo de que si no utilizo un estímulo de fijación que tenga detalles, se me pase por alto. Entonces son los niños que el Hirschberg les da centrado. Pero ¿por qué si el niño tiene? Yo lo pongo a fijar el cubito y los ojos bien desviados y le pongo a fijar las luces por el estímulo acomodativo. Sin su corrección, con la corrección, vean cómo se alinean los ojos con la corrección óptica. Veo porque echan los ojos. Sí, porque está súper bien dicho. Están candidatos. Bueno. Ahora, la endotropia acomodativa
no refractiva o que también se le denomina la de AK alto. ¿Qué es una relación AK alto o alta? ¿Que mide más de 1 metro? No. Cuando se haga la fórmula de Hemos hablado que una AK normal tiene aproximadamente por cada dioptría converge entre 3 y 6 dioptrías prismáticas. ¿Qué pasa con el AK alto? Tiene más de 6. Por esa misma dioptría de acomodación hay una respuesta de convergencia 7 o más prismas, ¿sí? Superior. Miren que ahí la alteración no es de la acomodación, no es en sí de la acomodación, es de la relación con la respuesta de convergencia. No es un paciente que esté acomodando demasiado. Es un paciente que por la unidad de acomodación converge de más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Que muchas veces no tienen defectos refractivos significativos. Es una desviación que se presenta mayor de cerca que de lejos. La anterior también. ¿Sí? Son desviaciones que son más marcadas para cerca que para lejos. La hipermetropía puede ser relativamente baja, incluso pueden ser miopes, pueden ser pacientes miopes. ¿Cómo se trata este tipo de casos? El más utilizado es colocar una adición para la visión cercana. ¿Para qué? Para que no use la acomodación. Entonces, si no usa la acomodación, no usa tanto la convergencia. En este tipo de casos no se usan los ciclopléjicos como tratamiento. O sea, el hecho de que yo relaje la acomodación con ciclopléjico no va a influir en esa relación acá. Incluso los niños van a desviar más. No se preocupen en esos niños que cuando ustedes hacen cicloplegia se les desvía más el ojo, es pasajero, ¿sí? Que a veces pasa y entonces el papá o la mamá se afana mucho. En estos pacientes se pueden utilizar los inhibidores de la colinesterasa. ¿Cuál es el inhibidor de la colinesterasa más conocido? No, la atropina. ¿Cuál, Francis? No, profe, no sé. ¿Sí? ¿Te acordaste cuál? La atropina. No, Acetilcolina. no es la atrofina. El ciclo control. Locapina, profe. ¿Cuál? Es la pilocarpina. Ah, Sí. ¿Cuál es el efecto de la pilocarpina? Decir la Miosis y qué más. ¿Qué otro efecto tiene a nivel ocular? Ayuda como cuando hay glaucoma, profe, de ángulo. Sí, ¿y qué más? No, no inhibe la acomodación. Aumenta el tono del músculo ciliar.
efecto es solamente sobre el músculo ciliar. Ella, entre comillas, aumenta la acomodación, pero no aumenta la convergencia. Porque el efecto es solamente en el músculo ciliar. No es un efecto de inervación, no es inervacional, entonces por eso no hay aumento de la convergencia. Este tratamiento con la pilocarpina se usa solamente de manera esporádica. Ejemplo, que el niño quiere ir a participar a un camping y pues los papás tienen miedo de que por allá rompa las gafas, pierda las gafas. Entonces le aplica la pilocarpina para aumentar la acomodación y el niño no desvía. Que el niño tiene una competencia, participa en natación y tiene una competencia. Pues, ponerle las gafas, le aplica la pilocarpina y entonces puede tener sus ojos alineados. O sea, es un uso de manera esporádica y es un efecto pasajero, ¿no? No es un efecto permanente. Entonces el manejo no óptico es con la colinesterasa, pero de manera esporádica. En esta imagen quiero que vean el efecto. Aquí está el paciente con su corrección óptica. Él tiene unos bifocales ejecutivos, los que ya no se consiguen. El bifocal ejecutivo pues era el que iba de lado a lado en el lente, ¿sí? Entonces toda la parte inferior del lente es la adición, la fórmula para visión cercana, y toda la parte superior para visión lejana. Si ustedes se dan cuenta, esas lineecitas están altas, ¿sí? No están aquí en el borde del párpado, sino que están casi en el borde pupilar del paciente. Porque los niños, para que él, cuando mire de cerca, use la adición, uno tiene que ponerle la fórmula alta, porque los niños no hacen esto, ellos hacen esto. Entonces por eso, para obligarlos a mirar por la adición, el lente hay que ponerlo alto. Cuando el paciente fija de lejos, sus ojos están alineados. Cuando fija de cerca, miren la endodesviación. Pero cuando mira a través de la adición, los ojos están nuevamente alineados. Yo tengo dos pacientes con ese manejo. Uno es un paciente pediátrico y la otra es una chica, una adolescente. Me han funcionado más o menos bien con eso, porque el que ayude a que el paciente desvíe menos, eso fortalece la visión binocular. Entonces con el tiempo el paciente va mejorando el control de su estrabismo. Y en cuanto al lente que utilizan niños, sí o sí, pues lo más recomendable es el láser bifocal. No, actualmente se utilizan progresivos de corredor corto. Ya hay algunas marcas que manejan diseño especial pediátrico, pero se puede, o incluso también, por ejemplo, esos lentes que no son progresivos, pero que tampoco es un bifocal invisible, como los Champion Duo, que hacen una transición muy más suave entre lejos y cerca, pero que uno le puede poner alto. Porque es que si, por ejemplo, le pones un invisible, pues entonces al ponerlo alto, el paciente le queda todo el borde borroso en la visión de lejos, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar que el paciente se pueda acomodar al lente, que no le interfiera tanto. Ese es el manejo con los de relación acá alto. La altura más o menos del progresivo, más o menos falta al borde pupilar inferior. Borde pupilar inferior. Es lo que suele uno medir para que les queden altos. Esta imagen aquí lo que muestra es un paciente que tiene una desviación acomodativa
si se da cuenta, pues es un paciente ya adulto. La mayoría de los adultos con endotropia acomodativa, cuando se quitan las gafas, de todas formas desvían. ¿Sí? Y aquí le colocaron fue unos lentes esmerilados, y cuando el paciente no tiene que hacer esfuerzo acomodativo, pues sus ejes visuales quedan alineados. Es mostrando simplemente como el efecto acomodativo del problema visual. Tienen que ser muy claros con los papás. Ese tipo de estrabismos no son quirúrgicos, ¿sí? Las gafas son la solución. Lo que sí les digo es que lo más probable es que incluso de adultos todavía el paciente, o sea, tienen que hacer un entrenamiento muy fuerte de visión binocular y de reservas y no sé qué, para que el paciente aprenda a que cuando se quite las gafas no desvíe. La mayoría de los pacientes lo que se dan cuenta es que si ellos no hacen esfuerzo por enfocar, sus ojos están alineados. Pero cuando tratan de ver bien, pues inmediatamente desvían. Se pueden perfectamente adaptar lentes de contacto, aunque pues en este caso sí toca es poner la visión preferiblemente en lente anteojo. Quedan dos acomodativas, pero las vamos a dejar para después. Siempre háganle énfasis a los papás que la corrección óptica es importante. A veces a los pacientes, el papá o la mamá, me pasa a veces, ¿no? Que me dicen, les pregunto, bueno, ¿y cómo va el paciente? ¿Le ha notado desviación? Sí, todavía desvía. ¿Cuándo desvía? Bueno, yo no hago esa cara, pero le digo, sí, por supuesto. Siempre que se quiten las gafas va a desviar. Sí, obviamente me gusta la cara, pero por empezar a empezar, sí. Cuando se quite las gafas siempre va a desviar. Ya me dio, ¿cómo se llama eso? Bueno, la adición la calculas por el anterior. con el Por método del eso me gradiente. mandó una Le pones lentes positivos y miras cuándo cambia la desviación. Pues que tiene que tomarse bien. O sea, no necesariamente tienes que poner la adición 3, a veces puede ser con menos. El menor positivo con el que logres mejor control de la desviación, como si fuera un presbítero, menor positivo, para cerca, para lejos.